Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy, instrumentos meteorológicos. Pero antes, ¿qué son los instrumentos meteorológicos? Los instrumentos meteorológicos son aquellos que los empleamos en la medición de parámetros meteorológicos, como son la temperatura del aire y del suelo, humedad del aire, viento, heliofanía, evaporación y precipitación. ¿Cuáles son los principales instrumentos meteorológicos y sus funciones? El ciclómetro. Son dos termómetros que marcan la temperatura máxima y mínima del día. Termohigrógrafo. Registra la temperatura y humedad relativa. Pluviómetro. Determina la cantidad de precipitación. Barómetro. Mide la presión atmosférica. Geotermómetro. Mide la temperatura del suelo a distintas profundidades. Heliógrafo. Registra la duración e intensidad del tiempo de insolación. Anemómetro. Mide la velocidad del viento. Veleta. Mide la dirección del viento. Barógrafo aneroide. Mide la variación de la presión en las últimas 3 horas. Actinógrafo. Mide la cantidad de luz disponible. Piroheliómetro. Mide la radiación solar directa. Piranómetro. Mide la radiación solar global, directa y difusa. ¿Cómo montar instrumentos meteorológicos? La Organización Mundial de Meteorología, la OMM, recomienda que se instalen en sitios representativos de las condiciones del clima y del suelo. Ningún obstáculo a 100 metros alrededor. No se debe tener sombras sobre los instrumentos. No impedir la libre circulación del aire. El terreno cubierto de césped corto, suelo plano y nivelado. La puerta de la caseta meteorológica debe orientarse hacia el sur en el hemisferio sur. Caseta a una altura de 1.50 metros. Dentro de la caseta se instalan los siguientes instrumentos: termómetro seco, termómetro húmedo, termómetro de máxima, termómetro de mínima y termohigrógrafo, registrador de temperatura y humedad, ciclómetro y el termohigrógrafo. ¿Para qué sirven los instrumentos meteorológicos? Los instrumentos meteorológicos o climatológicos, su función es la de determinar la temperatura máxima y mínima del día, humedad relativa, la cantidad de precipitación, presión atmosférica, temperatura del suelo a diferentes profundidades, duración e intensidad del tiempo de insolación, velocidad y dirección del viento. En caso de la ingeniería ambiental, es una gran herramienta para la realización de proyectos y minimizar costos en las obras para las empresas públicas o privadas. Además, nos ayuda a determinar anomalías en áreas de protección y conservación. Instrumentos meteorológicos y sus características a detalle. Ciclómetro. Consta de un par de termómetros de mercurio en posición vertical, en un soporte llamado pie ciclométrico. Se identifican como termómetro de bulbo seco y termómetro de bulbo húmedo. Son dos termómetros que marcan la temperatura máxima y mínima del día. Termómetro de máxima. Es aquella que registra la temperatura más alta del día. Es un termómetro de mercurio que tiene un estrechamiento del capilar cerca del bulbo o depósito. Cuando la temperatura sube, la dilatación de todo el mercurio del bulbo vence la resistencia opuesta por el estrechamiento, mientras que cuando la temperatura baja, la columna se rompe por el estrechamiento y su extremo libre queda marcada la temperatura máxima. Termómetro de mínima. Se encarga de registrar la temperatura más baja del día. Está compuesta de alcohol y lleva un índice coloreado de vidrio o marfil sumergido en el líquido. Cuando la temperatura baja, el líquido arrastra el índice porque no puede atravesar el meñisco y se ve forzado a seguir su recorrido de retroceso. Cuando la temperatura sube, el líquido pasa fácilmente entre la pared del tubo y el índice. Esto queda marcando la temperatura baja por el extremo más alejado del bulbo.
la escala está dividida cada 0.5 grados centígrados y su amplitud va desde menos 44.5 a 40.5 grados centígrados. Termohidrógrafo. Instrumento que registra la temperatura y humedad relativa. El sensor de este instrumento es de un elemento bimetálico circular, es decir, dos metales de diferente coeficiente de dilatación, ímbar y bronce o ímbar y acero. Cuando varía la temperatura, se produce un cambio en el radio del elemento medidor que se transmite a un sistema de palancas que accionan un brazo inscriptor. La banda de registro va colocada sobre un tambor cilíndrico que contiene un mecanismo de relojería. Este gira una vuelta en 24 horas o en una semana. Pluviómetro. Este instrumento mide la cantidad de precipitación. Consta de 3 partes: la boca, el embudo, el colector y el protector. Barómetro. Lo que se mide es la altura de una columna de mercurio, cuyo peso es compensado por la presión de la atmósfera. El modelo más frecuente, barómetro Fortin, está constituido por un tubo de vidrio cuyo extremo superior está sellado. El tubo se llena de mercurio y luego se invierte con el extremo inferior colocando en un recipiente con mercurio. La diferencia entre los niveles del mercurio en el interior del tubo y en el recipiente inferior corresponde a la presión atmosférica y normalmente se expresa en milímetros. Se coloca en el interior de la estación meteorológica ya que no puede estar expuesto al sol ni a corrientes de aire. Deben colocarse sobre paredes por las que no pasen cañerías y deben estar a una altura en la que sea fácil medir y completamente vertical. Barómetro. Para medir la presión, el primer paso es llevar el mercurio de la cubeta mediante un tornillo hasta el extremo de un índice de marfil. Es el 0 de la escala. Este procedimiento se llama enrase. Luego se debe ajustar el vernier de manera que apenas toque el meñisco que forma el mercurio. Paralelamente se debe medir la temperatura del termómetro adjunto. Todo esto debe realizarse rápidamente para que el calor de nuestro cuerpo no incida en la medición. Una vez leído el dato de presión, se deben hacer algunas correcciones por temperatura, ya que la altura del mercurio varía con la temperatura y por gravedad. Geotermómetro. Son termómetros de mercurio que se utilizan para medir la temperatura del suelo a distintas profundidades. De acuerdo a su forma y profundidad, se clasifican en geotermómetros acodados, 5, 10 y 20 centímetros, y geotermómetros de profundidad, 50 centímetros y 1 metro. Heliógrafo. En meteorología, que mide un heliógrafo, este instrumento meteorológico se utiliza para registrar la duración e intensidad del tiempo de insolación. Anemómetro. La velocidad del viento se mide con un anemómetro, cuyas unidades son 1 metro sobre segundo, equivalente a 3.6 kilómetros por hora, el cual representa el término de 2 nudos o knots. Se mide con el anemómetro, que es un molinete de 3 brazos, separados por ángulos de 120 grados, que se mueve alrededor de un eje vertical. Los brazos giran con el viento y permiten medir su velocidad. La dirección del viento se mide con una veleta, algunas veces incorporada con el anemómetro. Se representa en grados de 0 grados a 360 grados. En esta, 0 grados corresponde al norte, 90 grados al este, 180 grados al sur, 270 grados al oeste y 360 grados nuevamente al norte. Barógrafo aneroide. Está constituido por una cámara en cuyo interior se ha hecho vacío una de las paredes de la cámara. Actúa como un diafragma que se deforma en respuesta a los cambios de presión exterior.
Es frecuente que se coloquen varias cámaras en series para amplificar la señal. Los registros continuos permite conectar la tendencia barométrica, es decir, la variación de la presión en las últimas 3 horas, dato que sirve para pronosticar el tiempo en latitudes medias. Piroheliómetro. Este instrumento ayuda a la medición de la radiación solar directa, mide la energía que proviene directamente del Sol, evitando la radiación difusa desde otras direcciones. El instrumento debe ser orientado continuamente hacia el Sol. Como sensor se utiliza una placa negra, cuya temperatura, que se mide con un sistema de termocuplas, varía con la radiación solar directa que llega a la placa. Piranómetro. Este instrumento se encarga de medir la radiación solar global, directa y difusa. Permite evaluar toda la energía solar que llega a una superficie horizontal. Unas placas pintadas de blanco y negro actúan como sensores. Las placas negras se calientan más que las blancas, debido a que absorben más radiación. Mediante termocuplas se mide la diferencia de temperatura entre las placas blancas y negras, la cual es función de la radiación solar global. Instrumentos meteorológicos y sus características a detalle. Aquí te indico varias imágenes de las ya expuestas anteriormente. ¿Cómo hacer instrumentos meteorológicos caseros? Para esto elaboraremos un piroheliómetro casero para construirlo a partir de un tubo de PVC de 63 milímetros de diámetro por 721 milímetros de longitud, una placa fotovoltaica usado como detector fotosensible, el cual tapará uno de los extremos del tubo. Seguidamente se necesita de una carcasa hecha de tubo PVC de 90 milímetros que recubrirá al otro tubo de PVC, un trípode u otro objeto que soporte la estructura y un pequeño buscador con un filtro solar, el cual está representado en la imagen de color azul sobre el tubo de PVC externo. Finalmente se suma un multímetro o polímetro con el que se toman los datos de producción eléctrica de la célula y un termómetro insertado en el tubo de PVC externo que permite la observación de la temperatura en el interior del aparato. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les interese la meteorología o la ingeniería ambiental. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.